Imagina poder transformar cada palabra que dices en un imán para las personas, atrayendo su atención, su confianza y su respeto de manera natural. Hay algo poderoso, casi magnético, en aquellos que saben comunicarse con precisión y serenidad. No es magia ni un truco barato. Es una habilidad que los grandes pensadores de la historia han perfeccionado, un enfoque que nace del dominio de las palabras y, sobre todo, de uno mismo. Existe un arte sutil en hablar de manera que no solo se escuche, sino que se sienta. Una forma de expresión que no solo conecta, sino que inspira. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunos parecen tener una calma inquebrantable incluso en los momentos más tensos? ¿O cómo otros son capaces de influir profundamente con solo unas pocas frases? No es coincidencia y tampoco se trata de carisma innato. Es el resultado de una filosofía que enseña a alinear el pensamiento con las emociones, el lenguaje con las intenciones. Una práctica que te permite elegir cada palabra con una claridad que impacta. Y la clave para lograrlo no está en aprender a convencer, sino en aprender a comprender. Comprenderte a ti mismo y a quienes te rodean. Cuando tus palabras provienen de un lugar de verdadera estabilidad, no hay necesidad de adornos ni exageraciones. Lo que dices y cómo lo dices refleja la profundidad de tu carácter. Es por eso que las personas se sienten atraídas, no porque intentas impresionarlas, sino porque perciben algo auténtico, sólido, difícil de encontrar. Todo comienza con pequeñas decisiones internas que te permiten decir lo correcto en el momento adecuado, sin necesidad de dominar cada conversación ni buscar aprobación desesperadamente. Estas decisiones no son producto del azar, sino de una práctica consciente, casi imperceptible, que redefine la manera en que te relacionas con los demás. La verdadera atracción no se encuentra en las palabras por sí solas, sino en el peso que llevan, en la intención que las impulsa. Y esa intención surge de un entendimiento profundo de lo que realmente importa. Cuando logras hablar desde ese espacio, algo cambia. La gente no solo escucha lo que dices, siente quién eres. Es entonces cuando la conexión se vuelve inevitable. Cuando comprendemos que la verdadera atracción no se encuentra en las palabras por sí solas, sino en la intención que las impulsa, nos damos cuenta de que hay un paso previo, un instante crucial antes de hablar: el silencio. Los estoicos entendían esto con absoluta claridad. No veían el silencio como una ausencia, sino como una presencia poderosa. Un espacio donde las emociones se asientan y los pensamientos se alinean. Este momento previo a las palabras no solo les permitía responder con sabiduría, sino también preservar su propia paz interior. En un mundo donde la rapidez y la reacción inmediata parecen dominar cada interacción, detenerse un momento para reflexionar antes de hablar es un acto casi revolucionario. Sin embargo, ese silencio tiene un propósito profundo. No es simplemente una pausa, sino un proceso que nos permite filtrar lo irrelevante, despejar las emociones impulsivas y concentrarnos en lo que realmente importa. Es en esa pausa donde encontramos la claridad para elegir nuestras palabras de forma consciente, de manera que no solo comuniquen un mensaje, sino que conecten profundamente con quienes nos escuchan. Los estoicos creían que lo que decimos debería ser una extensión de lo que pensamos, pero sabían que la mente, sin disciplina, tiende al caos. Cuando respondemos de forma automática, nuestras palabras a menudo se convierten en simples reflejos de emociones pasajeras: frustración, enojo, miedo. Estas reacciones no solo carecen de intención, sino que también nos desconectan de los demás. Por eso, el silencio es el momento en el que recuperamos el control.
Es la herramienta que nos permite alinear el mensaje con nuestras verdaderas intenciones y valores, dejando de lado todo aquello que solo añade ruido. Piensa en esas conversaciones donde alguien reacciona con rapidez, pero sin profundidad. ¿Qué sientes? Probablemente una desconexión, una sensación de que las palabras dichas no llevan consigo ni claridad ni intención. Ahora imagina lo opuesto. Alguien que, antes de hablar, se toma un breve momento para pensar, cuya respuesta parece estar cargada de calma y precisión. Esa persona no necesita levantar la voz ni adornar su lenguaje para captar la atención. Su pausa comunica tanto como sus palabras. Esa es la fuerza del silencio que los estoicos defendían, un espacio que da peso y significado a cada frase. El silencio, entonces, no solo nos beneficia a nivel personal, ayudándonos a gestionar nuestras emociones y pensamientos, sino que también tiene un impacto directo en cómo los demás nos perciben. Una respuesta calmada y reflexiva demuestra autoconfianza, autocontrol y respeto hacia quien escucha. Y esas cualidades son irresistibles. No necesitas ser la persona más elocuente ni dominar técnicas complejas de persuasión. Lo único que necesitas es demostrar que tus palabras tienen un propósito, que nacen de un lugar de reflexión y no de impulso. Ahora bien, este proceso no siempre es fácil. Vivimos rodeados de estímulos constantes, de opiniones que exigen respuestas inmediatas, de presiones que nos empujan a reaccionar sin pensar. Pero aquí es donde la práctica estoica se convierte en un pilar fundamental. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción impulsiva, estás entrenando tu mente para actuar desde la razón y no desde la emoción. Estás fortaleciendo tu capacidad de influencia, porque cuando hablas, lo haces con intención. Hay un ejemplo clásico en el que esta idea cobra vida. Imagina estar en medio de una discusión acalorada, un momento en el que las emociones están al máximo. En lugar de apresurarte a responder o intentar defender tu punto de vista de inmediato, decides guardar silencio. En ese breve instante, respiras, te detienes a analizar tus pensamientos y la situación. Al hacerlo, reduces la tensión, tanto en ti como en la conversación misma. Cuando finalmente hablas, tus palabras tienen un impacto mayor porque vienen desde la calma, no desde el caos. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder, entre el ruido y la verdadera conexión. El silencio también tiene una cualidad magnética. Cuando alguien se detiene a pensar antes de hablar, genera curiosidad. Las personas esperan con atención, preguntándose qué dirás. Esa pausa, lejos de ser un vacío incómodo, se convierte en un espacio que atrae. Y cuando finalmente rompes el silencio, tus palabras llegan con más fuerza porque fueron anticipadas, porque nacieron de un momento de reflexión. Sin embargo, hay algo más profundo que ocurre en esos momentos de pausa. No solo nos permite conectar mejor con los demás, sino también con nosotros mismos. Los estoicos entendían que cada palabra que pronunciamos es, de alguna manera, un reflejo de lo que somos. Hablar desde un lugar de prisa o descontrol dice más sobre nuestro estado interno que sobre las circunstancias externas. Por eso, el silencio no es solo un acto externo, sino una herramienta para mirar hacia adentro, para preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué quiero transmitir realmente? ¿Es esta la mejor manera de comunicarlo? Esa reflexión interna, ese breve instante de pausa, nos da la oportunidad de recalibrar. Nos permite asegurarnos de que nuestras palabras no solo sean precisas, sino también necesarias. Los estoicos tenían una regla simple. Si lo que vas a decir no aporta claridad, no es mejor que el silencio. Y es sorprendente cuánto valor tiene esta idea.
especialmente en un mundo donde a menudo sentimos la necesidad de llenar cada espacio vacío con palabras. Finalmente, el silencio no se trata de contenernos por temor a equivocarnos, sino de darnos el tiempo necesario para expresar lo que realmente queremos. Se trata de priorizar la calidad sobre la cantidad, de elegir las palabras con cuidado porque sabemos que tienen peso, porque sabemos que cada una de ellas construye o destruye puentes con los demás. Y cuando nuestras palabras son el resultado de un proceso consciente, cuando nacen del silencio en lugar del ruido, algo cambia. La gente no solo escucha, se siente conectada. Es ahí donde radica el verdadero poder de la comunicación estoica, en hablar menos, pero decir más. Hablar menos, pero decir más. Esa idea tan sencilla y a la vez tan poderosa nos lleva a cuestionarnos el verdadero propósito de nuestras palabras. No se trata solo de comunicarnos, de transmitir información, sino de construir una conexión auténtica con quienes nos escuchan. Esa conexión no surge de discursos vacíos ni de la búsqueda desesperada por impresionar. Surge de un lugar mucho más profundo, la empatía y la autenticidad. Cuando nuestras palabras no son solo un eco de lo que otros esperan escuchar, sino una extensión de quienes realmente somos, algo cambia. La comunicación deja de ser superficial y se convierte en un puente entre dos personas. Pero, ¿qué significa realmente conectar desde la empatía y la autenticidad? Significa escuchar antes de hablar, comprender antes de responder. No es solo cuestión de decir lo correcto, sino de sentirlo, de dejar que las palabras reflejen un genuino interés por los demás. En un mundo donde muchos hablan para ser escuchados, destacar es escuchar para entender. Es en ese momento de atención hacia el otro donde comenzamos a atraer, no porque buscamos su aprobación, sino porque les mostramos algo que todos anhelamos, ser vistos y valorados. La empatía no es una herramienta para manipular, y la autenticidad no es un truco para caer bien. Son cualidades que los estoicos consideraban esenciales para vivir de acuerdo con la naturaleza humana. Y nuestra naturaleza no es la desconexión, sino la conexión. Entender esto cambia por completo la forma en que interactuamos con los demás. Cuando tus palabras nacen de un verdadero deseo de comprender y respetar al otro, se sienten diferentes. No necesitan adornos, porque su peso está en la intención detrás de ellas. Piensa en esas veces en las que has sentido una conexión real con alguien. Tal vez no recuerdes exactamente lo que dijeron, pero sí cómo te hicieron sentir. Esa es la clave. Las palabras auténticas no solo se escuchan, se sienten. Y esa sensación es lo que crea una atracción genuina, porque no hay nada más cautivador que alguien que se comunica desde un lugar de verdad. Esa verdad no viene de intentar ser perfecto o de buscar las palabras exactas para impresionar. Viene de ser honesto con uno mismo y con los demás. Sin embargo, la autenticidad no siempre es fácil. Vivimos en una sociedad que a menudo premia las apariencias y desalienta la vulnerabilidad. Nos enseñan a usar palabras como escudos, a ocultar nuestras inseguridades detrás de frases calculadas. Pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera fortaleza no está en fingir, sino en aceptar quiénes somos. Y cuando aceptamos eso, nuestras palabras dejan de ser máscaras y se convierten en ventanas. Ventanas que permiten a los demás ver nuestra esencia, nuestras intenciones, nuestro carácter. La conexión no surge de un esfuerzo consciente por agradar, sino de un compromiso con la sinceridad. Y eso incluye reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones. Decir "no lo sé" o "me equivoqué" puede parecer una muestra de debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Esa honestidad es lo que genera confianza, porque demuestra que no tienes miedo de ser humano. Y esa confianza
es el fundamento de cualquier relación significativa. Hablar desde la empatía también implica dejar de lado nuestro propio ego. A menudo estamos tan concentrados en lo que queremos decir que olvidamos escuchar. Pero cuando hacemos el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro, nuestras palabras cambian. Ya no se trata de imponer nuestra perspectiva, sino de construir un diálogo. Y en ese diálogo mostramos respeto hacia la otra persona. No importa si estamos de acuerdo o no, lo que importa es que les demos el espacio para expresarse, para sentirse comprendidos. Esa comprensión es lo que crea un vínculo que va más allá de las palabras. Los estoicos sabían que el respeto era esencial en cualquier interacción humana, y el respeto comienza con la escucha, con la voluntad de entender antes de ser entendido. No es un proceso pasivo, requiere esfuerzo, atención y sobre todo humildad. Porque cuando escuchas realmente, sin la intención de responder de inmediato, estás mostrando que valoras a la otra persona. Y esa valoración es lo que los atrae. No porque estés intentando convencerlos de algo, sino porque estás mostrándoles que importan. Hablar desde la autenticidad también significa ser coherente. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices y de cómo actúas. Las palabras pierden su poder cuando no están respaldadas por acciones. Si dices que valoras algo, pero tus acciones muestran lo contrario, esa desconexión se percibe de inmediato. Los estoicos vivían de acuerdo con sus principios, y esa coherencia era lo que les daba credibilidad. Cuando tus palabras y tus acciones están alineadas, las personas confían en ti. Y esa confianza es lo que las atrae, porque saben que lo que dices no es solo una estrategia, sino una expresión genuina de tus valores. La autenticidad también implica aceptar que no siempre agradarás a todos. Y está bien, no se trata de buscar la aprobación de todos, sino de ser fiel a ti mismo. Cuando te comunicas desde ese lugar de verdad, atraerás a las personas que realmente se alinean contigo. Y esas conexiones, aunque puedan ser menos numerosas, serán mucho más profundas y significativas. La empatía y la autenticidad no son conceptos abstractos, son prácticas diarias. Son elecciones que hacemos en cada interacción, en cada conversación. Son el compromiso de mostrar respeto, de escuchar con atención, de hablar desde el corazón. Y cuando lo haces, tus palabras se convierten en algo más que sonidos. Se convierten en experiencias, en emociones, en puentes que conectan. Las personas no se sienten atraídas por la perfección, se sienten atraídas por la humanidad. Y la humanidad se encuentra en nuestras imperfecciones, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra disposición a ser sinceros. No tienes que ser elocuente ni tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es hablar desde un lugar de verdad y escuchar desde un lugar de respeto. Eso es lo que crea una conexión real. Eso es lo que atrae. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que las palabras son solo el comienzo. Lo que realmente importa es la intención detrás de ellas, la autenticidad con la que las dices, el respeto con el que escuchas. Esa combinación no solo transforma tus conversaciones, sino también tus relaciones. Y cuando tus palabras reflejan esa intención y esa autenticidad, la gente no solo te escucha, confía en ti, se siente conectada contigo. Y esa conexión es lo que deja una impresión duradera, mucho más allá de lo que dijiste. Así, cada conversación se convierte en una oportunidad, no para convencer, sino para conectar. No para demostrar, sino para comprender. Y en ese proceso, tus palabras dejan de ser simplemente palabras. Se convierten en un reflejo de quién eres, en un puente hacia los demás, en un medio para construir relaciones basadas en el respeto y la verdad. Porque al final, no es lo que dices lo que atrae a las personas, sino quién eres cuando lo dices.
Si esta perspectiva resonó contigo y te gustaría seguir explorando ideas como estas, asegúrate de suscribirte al canal y quedarte atento a los próximos videos. Aquí seguiremos compartiendo reflexiones y herramientas que te ayudarán a construir la mejor versión de ti mismo. Te espero en nuestro próximo encuentro. Cuídate.